Vamos a retomar entonces, hacer un pequeño resumen de lo que vimos en la semana pasada, en este charla o seminario matrimonial. Y bueno, lápiz y cuadernos al tanto. Lo primero que vimos fue de que el matrimonio fue instituido por Dios. ¿Ya? El que quiera escribir el título, matrimonio instituido por Dios. Dios instituye el matrimonio. ¿Y dónde sale eso? En Génesis 2:24. Anote, Génesis 2:24. ¿Qué es lo que dice Génesis 2:24? Lo vamos a leer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Ya? Entonces, queda instituido y queda establecido de que Dios instituyó el matrimonio y es un mandamiento que él dio. ¿Ya? Que él dio. Después, en la unión matrimonial, ¿cierto? Cuando uno se une con su esposa, vimos de que uno deja a su familia anterior. Uno deja a su papá, a su mamá, como Dios dijo, y pasa a ser la prioridad de nosotros, del matrimonio constituido, nuestra nueva familia. Esa es nuestra prioridad. ¿Ya? ¿Y qué fue lo que pudimos tocar en ese entonces? Era de que tenemos que aprender a separar y a entender de que nuestro papá, nuestra mamá, siguen siendo nuestros padres hasta el día que el Señor nos lleve. ¿Ya? Siguen siendo. Y uno debe seguir honrando a sus padres, amándolos y honrándolos en todo lo que uno puede hacer. ¿Ya? Pero ¿cuál era la división que sí se hace? Es que los padres ya no pueden influenciar al matrimonio de manera, es decir, metiéndose en el matrimonio. ¿Me entiende? En el caso, mi esposa decía el domingo pasado, en el caso del hijo varón, siempre la mamá es la que se mete en el matrimonio. ¿Ya? Siempre lo cuida el hijo y que hay, que esto y lo otro, ¿verdad? Entonces el hijo, siendo hijo de Dios, nacido de nuevo, entendiendo este principio, él ya no permite y hace hermético su hogar para las cosas íntimas del hogar, para las cosas que los padres no deben meterse. ¿Qué es lo que sí puede hacer un padre, una madre con los hijos que están casados? Es aconsejar. Es aconsejar. Entonces, de repente el hijo o la hija va donde el padre, cuando el padre es hijo de Dios, estamos hablando. Esto estamos hablando de familias cristianas. Y tiene algo, le pasa, algo que no puede conciliar, que no puede solucionar con su esposa, y se lo conversa para pedir un consejo. Y el padre o la mamá le puede dar un consejo. Ahora, cuando los consejos son destructivos, y esto no lo tocamos el domingo pasado, lo vamos a ver ahora, lo estamos viendo ahora. Cuando los consejos son destructivos, ahí uno tiene que hacer un parate. ¿Me entiendes? Porque un consejo nunca puede ser destructivo de desunión, sino para unir, para solucionar y para unir. ¿Me entiendes? ¿Por qué le digo esto? Yo trabajé en panadería cerca de 20 años y yo escuchaba ahí a las niñas que atendían, apresaban el pan y que se decían entre ellas, ay, déjalo nomás, déjalo, si hombres sobran, hombre hay por todos lados, déjalo nomás. ¿Qué tipo de consejo es ese? Destructivo, de desunión. Ahora, puede estar pasando el problema, puede ser real, pero no es la solución. Entonces, volvemos al matrimonio cristiano, eso no debe suceder en el matrimonio cristiano. Entonces, ¿qué es lo más aconsejable para los jóvenes? Que por ejemplo, en el caso de Marito Colavero, cuando pasan problemas, crisis, ¿a quién tienen que acudir? ¿Cuál es lo más aconsejable? Al pastor. Para que no suceda eso, porque el papá, hermano, yo a mis hijas, que no me las toque, porque así es el papá, así somos los padres, ¿no, hermano José? Claro, uno sobreprotege a los hijos y la mamá a los hijos que lo hace como que fueran rehenes, así que, ¿entiendes? Entonces, lo más aconsejable, vaya donde un anciano sabio, donde un pastor sabio y que lo aconseje basado en la palabra del Señor. Basado en la palabra del Señor. Y ese siervo, ese pastor, nunca va a andar chismoroteando por otros lados lo que conversó con usted, por lo menos yo. Nunca lo voy a hacer. Aunque sean cosas extremadamente delicadas, nunca lo voy a hacer. Lamentablemente conocí pastores que le contaban cosas y se lo desparramaron por todos lados. Y eso es feo. Eso no se hace.
de ninguna manera. Entonces, teniendo en cuenta, aprendiendo a separar estas cosas, ya que mi prioridad es mi nueva familia, sigo amando a mis padres, pero ya no dejándolos involucrar en los problemas que uno pueda tener con la pareja. ¿Entiendes? ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. Segundo, vimos que nos unimos en una sola carne con nuestro cónyuge, porque el Señor lo dijo, serán una sola carne. Y ahí viene la unidad sexual. ¿Ya? Ahí viene la unidad sexual y la unidad emocional. Esto es un regalo de Dios. Sí, hermano. El sexo, la unidad sexual y la unidad emocional es un regalo de Dios. Y esto no está en la Biblia, pero yo lo escuché de un filósofo que decía de que cuando hay cariño en la familia, cuando hay este cariño, estoy hablando de cariño no de sexo, sino de cariño, de abrazo, de hacerle un cariñito, un masajito a la esposa o viceversa, eso genera confianza en el matrimonio. ¿Ya? Genera confianza. Hay por ahí, hay parejas que muchas veces son parcos. No son de andar haciéndose cariño, pero sí tienen una unidad y son fieles el uno al otro. Eso sí, porque no todos los matrimonios son iguales. Eso tenemos que tenerlo claro. No todos tenemos el mismo carácter, ¿ya? Pero el matrimonio tiene que darse cuenta, en el caso del hombre o de la mujer, cuando un marido o una mujer necesita cariño. Necesita que se le escuche, necesita de que se le preste atención, que en este caso siempre va a ser la mujer. El esposo siempre tiene que prestarle más atención a la mujer. Siempre. ¿Por qué? El apóstol Pablo habla acerca de la familia y habla acerca de cómo debemos cuidar a la esposa. Y dice de esta forma, dice, tenemos que cuidar a la esposa como a vaso más frágil. Y esta pregunta la hice la otra vez. ¿Cómo a vaso más frágil? Dice el apóstol Pablo. Entonces, entre el matrimonio del hombre y la mujer, ¿cuál sería el vaso frágil? El hombre. Claro, la Biblia dice así, el vaso más frágil es la mujer. Entonces, si el vaso más frágil es la mujer, ¿cuál sería el vaso frágil? El hombre. El hombre. El hombre es el vaso frágil y la mujer es un vaso más frágil. Eso es lo que quiso decir el apóstol Pablo en lo que escribió. ¿Me entienden? Entonces, mutuamente se merecen atención, tienen que atenderse. ¿Me entienden? No todas las veces puede ser en el tema sexual decir, no, me duele la cabeza, me duele la cabeza. O el marido, no, estoy cansado. Pasa. Pero siempre el apóstol Pablo dice, es aconsejable, dice que es por un tiempo, dice, pueden unirse en oración, en un apartamiento espiritual, en un consenso conversado entre los dos, pero después de eso, rapidito, júntense, porque si no viene la tentación. El hombre tiene necesidad de eso, la mujer tiene necesidad de eso, y viene la tentación. Entonces el apóstol dice, ojo, después rapidito, júntense. Conversamos también acerca de cómo es el sexo, cómo debe ser, de la manera más pura. Yo fui claro, de la manera más pura, de la manera más sana y por el lado que se hace. ¿Se entiende? Por el lado que se hace. Tocamos un poquitito acerca de que también hay que verlo, porque muchos fuimos jóvenes quizás, estuvimos en el mundo y fuimos quizás en algún momento miramos películas pornográficas y aprendimos cosas y vimos cosas que creemos que después podemos llevarlas al matrimonio y eso es erróneo. Eso no se debe hacer. Eso no se debe hacer. ¿Ya? Entonces, eso fuimos por el lado del sexo. Ahora, queríamos tocar en esta clase, no lo vimos la vez pasada y ahora ya sí empezamos con lo nuevo, acerca de, ¿cómo se llama? Cuando uno avanza en la edad. Cuando el hombre avanza en la edad, cuando la mujer avanza en la edad, sobre todo después de los 45 años, ¿qué es lo que viene a la mujer? Y no solo a la mujer, sino que el hermano nos dio una pequeña clase también el domingo pasado, la menopausia. Y eso le da tanto a la mujer como al hombre, como al varón. Ahora, los síntomas de la menopausia no siempre se manifiestan en la mujer. No siempre. A veces pasan bolear ni se enteran que le dio la menopausia. Solamente el hecho de que se dejaron enfermar, que dejaron de menstruar. ¿Ya? Y el varón lo mismo. Ni se enteran que le dio la menopausia y pasan boleados. Pero hay casos que sí.
que sí le dan los síntomas. Entonces, ¿por qué quiero tocar este tema? Porque a veces perjudica el matrimonio. Cuando le da a la mujer, el hombre no entiende lo que le está pasando a la mujer. O si la mujer se lo manifiesta a la esposa, tampoco quiere entender muchas veces, porque a veces somos medio animalitos también por ahí, y nos da lo mismo lo que le esté pasando y queremos el quiqui, porque no es así. Entonces tiene que haber un consenso. En todas las cosas tiene que haber un consenso en el matrimonio. Entonces, ¿cómo se hace eso? El varón o la mujer tiene que informarse. ¿Ya? Tiene que informarse. Quizás yo no conozco profundamente el tema este de la menopausia, no lo conozco profundamente, pero usted entra al Google o entra al YouTube y hay pero cientos inclusive médicos o sexólogos que son autorizados, que es parte de la medicina y que a usted le van a enseñar lo que es la menopausia, cuáles son los síntomas y cómo debería abordarlo el hombre o la mujer. Eso lo pueden buscar ustedes por su propia cuenta y ustedes van a decir, esto yo no lo sabía. Esto yo no lo sabía. Lo que sí yo aconsejo como pastor, lo que sí yo aconsejo es que cuando suceda esto, tiene que haber un consenso. ¿Me entienden? Tienen que considerarse, tienen que decir, bueno, vamos a hacernos asesorar, vamos a ver qué es lo que dice, qué podemos hacer, ¿verdad? Y tener esa paciencia, ¿cierto? Para poder sobrellevar, porque es un momento que hay que sobrellevarlo, hay que pasarlo. Y si vienen esas cosas, hay que vivirlas, hay que sobrellevarlas, hay que hacer consensos, hay que hacer acuerdos, un montón de cosas y darle para adelante. Porque esas cosas no pueden impedir la desunión matrimonial. El roce, la discusión, eso no debe ser. Tocábamos también ese tema, de que estando en Cristo, dice la palabra, somos nueva criatura. Si es antes de estar en Cristo, nuestro hogar era un desastre, ¿cierto? Y lo único que hacíamos era gritar, pelear con la pareja, gritarnos, tratar mal a nuestros hijos. Cuando estamos en Cristo, eso se tiene que terminar. ¿Ya? Los garabatos, los insultos hacia la esposa, hacia los hijos, eso no debe correr en un hogar cristiano. No debe correr, de ninguna manera. Porque si cambiamos nuestra manera de pensar y servimos al Señor y estamos predicándole a las personas o predicando acá desde el púlpito, eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque si sigue eso que es carne, ¿saben lo que viene después? Ustedes lo saben, disciplina. Disciplina, hermano. Yo se lo digo así a rajatabla, como se dice, porque Dios no va a dejar que nosotros juguemos con su palabra. No va a dejar que nosotros juguemos con las cosas santas de Él. Él no necesita a ninguno de nosotros para cumplir su voluntad. A ninguno. Pero Él en su gran amor, en su gran misericordia, nos incluyó en sus planes. Nos incluyó. Y aproveche eso porque es algo lindo. El Señor no solamente le va a dar la oportunidad de hacer lo que está haciendo acá, sino que le va a ampliar su ministerio. ¿Me entiendes? ¿Se acuerdan a cuánto le dio a Jonás? ¿El profeta rebelde? Yo hubiese sido Dios. Hubiese estado en el lugar de hoy. No quisiste ir, listo, chao, fuiste. Me busco otro. ¿Y Dios cree que usted que hubiese buscado uno mejor? Claro que sí. Claro que sí. ¿Pero a quién eligió Dios? Al mismo porfiado. Al mismo rebelde. A ese que fue racista, que no quiso ir a predicarle a Nínive. ¿Por qué? Porque quería que Dios destruyera Nínive, porque era una ciudad, un pueblo que le había hecho la vida imposible a Israel, y por eso él se arrancó. Y se tuvo que comer 3 días y 3 noches dentro del estómago del pez. Entonces, a nosotros nos eligió Dios. A nosotros. Con un propósito, con un gran y buen propósito. Ahora, cuando digo gran propósito, no vuele por las nubes. ¿Ya? No debemos volar por las nubes de que Dios nos va a hacer famosos, así que vamos a... No. Cuando digo gran, aunque sea una cosa pequeña, debe ser grande para nosotros porque el Señor la está dando. Amén. Y después, comenzamos a caminar juntos en todas las áreas de nuestra vida. La economía familiar, tocamos un poquito de eso, acerca de las decisiones económicas. Cuando tomo una decisión económica, cómo debo razonar y saber si la decisión que voy a tomar es correcta. Cuando la Biblia me autoriza a hacerlo, me dice que está bien que lo haga. Cuando tengo los recursos para hacerlo, decir que voy a, por ejemplo, en un caso de un préstamo, que voy a poder pagar ese préstamo,
por lo que gano yo o lo que gano junto con mi esposa y hacemos los números, ¿verdad? Y así nos da, nos da. Y el propósito tiene que ser bueno, yo puedo darle para adelante, puedo tomar esa decisión. Ahora, la oración previa a todo esto tiene que estar de parte nuestra. Señor, mira, quiero hacer esto. Cuando son malas decisiones, nunca nos va a ir bien. Cuando son malas decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo un dinero y lo ocupo en algo que realmente yo no necesito, siendo que pudo haberlo ocupado en estas cosas que sí eran necesarias, y tomé una mala decisión. Cuando pasa eso, lo que viene después son consecuencias. ¿Sí? Son consecuencias. ¿Por qué? Porque no puse primero delante del Señor. No medí, no razoné de que si eso que iba a hacer económicamente estaba bien o no. No lo hice. Ahora, si ya lo hizo, va a haber una consecuencia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos que aprender de esto? Que lo que hicimos estuvo mal. Entonces nunca más volver a cometer ese error, porque no siempre vamos a andar como una nube de gases así, y nunca vamos a hacer cosas pensando en que el Señor tiene que estar primero y que las cosas sean razonables, que sean para beneficio. ¿Entiendes? No para lo que yo quiero, sino para beneficio de qué? De la familia, del hogar. Tiene que ser para beneficio de mi familia, de mi hogar, no para mi beneficio, no para lo que yo quiero hacer. ¿Me entiendes? Bueno, después tocamos eh, la economía familiar, el servir al Señor, ¿verdad? Y la educación de los hijos. Y la educación de los hijos. El servir al Señor. Entonces, nosotros hemos puesto nuestra vida al servicio de la obra del Señor. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra prioridad? Primero es la familia, porque fue instituida por Dios. Eso tenemos, también ya lo hemos estudiado. El orden cronológico para vivir una vida de bendición es primero Dios, después ¿quién viene? Sí, cuando dice Dios, hablar con la relación directa, ¿cierto? Claro. Después Primero viene sigue Dios, después. No. Después venimos nosotros, yo. Anótelo, hermana. Del uno hasta el 5, anote. El primer, el primer orden cronológico para vivir una vida de bendición de la mano del Señor es así. Primero es Dios. Después vengo yo. ¿Por qué? Porque lo más importante desde el Génesis hasta el Apocalipsis siempre fue la relación personal entre Dios y yo. ¿Cuál es el versículo que afirma esto? Cuando dice la palabra del Señor de que la salvación es personal, es intransferible la salvación. Entonces, esa conexión de Dios y yo, ese es el orden. Primero Dios, segundo yo, después ¿quién viene? La familia. La familia. El prójimo más próximo, ¿quién es? La familia. En este caso, directamente la esposa. ¿Se da cuenta la importancia? La esposa, la familia. ¿Por qué? ¿Dónde está quién dice, afirma esto? ¿De qué carta sale? El apóstol Pablo dice así. Anote lo que dice y después búsquelo y anote el versículo. ¿Ya? Porque tienen que trabajar igual. El apóstol Pablo dice, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Tremenda declaración, hermano. El que no provee para lo suyo es peor que un incrédulo. Entonces, yo debo proveer para mi familia. Para mi familia. Dios, yo, familia, ¿qué vendría después? el trabajo. Muy bien. Después viene el trabajo. Y en quinto lugar, La iglesia. la iglesia. Y muchos chocan con esto. A muchos dicen, no, ¿cómo pastor? ¿Cómo la iglesia? Por el mismo versículo que hemos citado recién. El que no provee para lo suyo es peor que un incrédulo. ¿Y saben cuál es el mejor ejemplo? Yo sé que muchos de ustedes que llevan muchos años en el Evangelio lo han visto. Hermanas perdidas dentro del templo, perdidas dentro de la actividad de la iglesia y han descuidado sus familias. Hermanos perdidos dentro de las actividades del templo de la iglesia y han descuidado sus hijos, su familia. ¿Ustedes creen que el Señor
hubiese querido eso? Que un matrimonio, por estar metido todo el tiempo en las cosas de la iglesia, hayan descuidado a sus hijos y sus hijos perdidos en el mundo, por no haberlos guiado, por no haberlos aconsejado, haber estado con ellos. No. ¿Saben por qué? Cuarto está el trabajo y no la iglesia. ¿Cuándo se fundó la iglesia? ¿En el Génesis? ¿En el Éxodo? ¿Cuándo se funda la iglesia? ¿En Malaquías? ¿En Mateo? ¿En Marcos? ¿En Lucas? ¿En Juan? ¿En los Hechos? La iglesia recién aparece en el libro de los Hechos. Ahí recién aparece el Señor. La cabeza del ángulo de la iglesia fue Jesús. Jesús no edificó la iglesia, ojo, no existe versículo que diga de que el Señor edificó la iglesia. Él es la cabeza del ángulo. Y los que edificaron la iglesia fueron los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles? ¿Los 12 solamente? No. Porque no se olviden que el Señor envió a 70 y los llamó, como dice la palabra, apóstoles. A todos esos apóstoles, a los 70, a los 12, a todos los que le envió, ellos edificaron la iglesia. ¿Se da cuenta? Entonces, no le quita mérito, hermano, ojo, presten atención, no le quita mérito que porque la iglesia esté en quinto lugar y el trabajo en cuarto, quiere decir que hay algo que está mal. No, está bien. ¿Por qué? Porque cumplo con lo primero, que dice que el que no provee para lo suyo es peor que un incrédulo. Yo me ocupo firmemente de mi familia, de mis hijos, que los aconseje, que los guíe por el camino, y después el tiempo que el Señor me apareje, que me queda a mí aparte, por no decir la palabra vulgar, que me sobra, yo lo dedico a la iglesia. Y usted va a estar haciendo muy bien, muy bien. ¿Entiende? Ahora, cuando nosotros vemos y sabemos que tenemos el tiempo y bastante tiempo muchas veces para darle a la iglesia y no se lo damos, eso es otro cantar. Eso es otro cantar. ¿Entiende? Pero yo, en mi caso, con mi esposa, el tiempo que vemos que tenemos para el Señor, lo usamos. Lo usamos. Usted mismo ha sido testigo de que lo hemos hecho. El sábado antepasado tuvimos 4 cultos. El pasado tuvimos 2. Entonces, el tiempo que yo veo que tengo para el Señor, ese es el que tenemos que aprovechar. Y se lo dice el apóstol Pablo a Timoteo. Aprovechando bien el tiempo. Cumple tu ministerio y le dice, haz obras, no en singular, lo dice en plural. Obras de evangelista. ¿Qué quiere decir esto? Que yo el tiempo que veo que tengo, Señor, este tiempo lo tengo ya. Pastor, ¿tiene tratado? Pastor, ¿tiene tarjetita? Vamos a invitar a los vecinos. Vamos a hacer esto. Eso es lo que sí es de bendición. ¿Ya? Y le puedo asegurar, hermano, que usted va a llevar una vida bendecida. Bendecida. Ahora, esto no lo vimos, lo puse entre paréntesis acá, ¿ya? Y lo quiero ver antes del tema de la educación de los niños, que es el veneno del trabajo y de la obra. No se asuste con el... Anótenlo. El veneno del trabajo o de la obra. Esto es muy importante, sobre todo en los varones. ¿Ya? ¿Cómo podríamos definir esto del veneno del trabajo? ¿Ya? Yo tengo un trabajo, no tengo compañero, trabajo, tendría que poner ejemplo a Mario. Mario tiene su trabajo, ¿trabaja dónde? En Chile Express. Correo Chile. Es más, mejor, es otro nivel más. Correo de Chile. Entonces, Mario trabaja con 10, 15 compañeros. ¿Qué pasa durante el día? Yo igual trabajaba en panadería con compañeros. La mayoría son del mundo, ¿cierto? Casi todos. ¿Qué es lo que se escucha ahí? Garabatos, insultos, cosas de la cintura para abajo, ¿verdad? De repente me tengo un roce con un compañero, me trata mal, yo le digo, oye, corta el deseo, y tenemos una discusión, y eso me aborda mi vida y me llena mi cabeza, y encima estoy trabajando, termino cansado, hecho bolsa después del final del día, y voy a mi casa, ¿y qué hago? Todo el veneno que tomé en el día en mi trabajo,
voy y lo vuelco en mi casa. ¿Estará bien eso? ¿O estará mal? Mal, ¿cierto? Entonces, ¿qué debiera ser un hijo de Dios? Nacido de nuevo. Cuando suceden estos días, que suceden porque estamos en este mundo y rodeados de gente del mundo, yo antes de bajar de mi auto, apago mi auto, cierro mis ojos y hago una oración. Señor, mira, Señor, todo este veneno que tomé durante mi trabajo, estos malos ratos que pasé, Señor, dame la paz, dame la confianza, dame el gozo de la salvación, Señor, para que yo no transmita esto a mi hogar y envenene a mi esposa o envenene a mis hijos, Señor. Señor, hazte presente en mi corazón, toca mi vida. Saca, llévate esta carga. Tú dijiste, Señor, que lleváramos nuestra carga sobre ti, Señor, que la echáramos sobre ti. Llévatela, Señor, porque esto no es saludable ni para mí al terminar del día, ni para mi esposa, ni para mis hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Te puedo asegurar que cuando entre, no va a entrar igual que como estaba en el trabajo. Esa es la forma que debe hacer un siervo. Lo mismo en el caso de la mujer que trabaja. Lo mismo, es exactamente lo mismo. Porque mi esposa en este caso, o viceversa, no merece de que yo le transmita esto, siendo que no tuvo nada que ver, o no. No merece. Entonces un hijo de Dios, una hija de Dios, hace esto. En el caso de los que ministramos, en el caso de los hermanos que van a visitar hogares, sucede lo mismo. A mí me sucede lo mismo. Hermano, estuve viendo el otro día, uno de los trabajos más estresantes es el pastorado. El pastorado. ¿Se da cuenta? Entonces, uno visita los hogares, ¿con qué se encuentra? Desastre, hermano, desastre. Ustedes son testigos porque yo les comparto. ¿Vale? Cuando estamos con la hermana Sandra, ella nos comparte, ¿no? Entonces, uno va a un hogar, el siervo, después va a otro hogar, y esto lo van a vivir ustedes, porque ustedes también en un futuro van a visitar hogares. El que quiera hacerlo para beneficiar la obra del Señor, para bendecir a otros, lo van a hacer. Entonces, pasa lo mismo, ¿me entienden? Usted escucha todo eso, escucha, ¿verdad? Y usted se duele, también se siente mal por su hermano, y después usted llega a su casa, ¿y qué hace? Entonces, ¿qué debo hacer en ese caso? Lo mismo que hice con el veneno del trabajo. Señor, que yo no transmita esto a mi hogar ni a mis hijos. Porque usted después de esa oración entra con una sonrisa de oreja a oreja. La educación de los hijos. Esto también lo creo que conversamos un poquito los otros días, ¿ya? Cuando hay crisis en el hogar, también lo vimos, cuando hay crisis en el hogar, no se deben dar las discusiones delante de los hijos. No, de negativo más. Sean chicos o sean grandes. Deje a los niños bien acomodados, sale con su esposa, se mete a su vehículo, dan la vuelta a la cuadra, donde no esté mirando nadie, apagan el vehículo y ahí hagan su conversación. Pero tampoco debe ser una conversación violenta, sino que expresar las cosas con carácter, ¿sí? Cada uno su punto, y después hacer una oración y entre los dos llegar a un consenso. Si en caso de que no se llegue a un consenso como matrimonio y que se sobrelleven esas cosas, pida consejo a los pastores. Tienen que pedir los consejos a los pastores. Ahora, cuando son más grandes, hablando de 10 años, de 12 o de 14, ¿por qué digo que tampoco no? ¿Por qué digo que tampoco no? Porque resulta de que, hermanos, no abran sus micrófonos, por favor, porque resulta de que los jóvenes que están escuchando, los adolescentes que están escuchando, ¿qué pasa? Son vivarachos. Toman las cosas que le dijo la mamá al esposo, o toman las cosas que le dijo el papá a la esposa, y después lo usan como arma en contra del papá, o lo usan como arma en contra de la mamá. Exactamente, cuando les conviene. ¿Y qué es lo peor de esto? Por favor, presten atención. ¿Qué es lo peor de esto? ¿Qué es lo peor de esto? Que después los hijos creen que está bien hacer lo que la mamá hace o le dice al papá. Y lo mismo viceversa, creen que es algo normal. Sí, hermano, esto pasa. Creen que es algo normal. Y la otra vez tomaba, creo que en una nueva predicación, acerca de lo que dice, un proverbio que dice,
tal la hija, tal la madre. ¿Ya? Así dice el proverbio. Pero Salomón, yo lo diría en una forma de broma, ¿no? Como un poquito machista. Porque yo también podría decir, tal el hijo, tal el padre, ¿o no? ¿Se da cuenta? Entonces, escuché a un comentarista que decía, ¿por qué cuando dice tal la hija, tal la madre, para quién es este proverbio? ¿Para quién es? ¿Ya? Y muchos lo toman de una manera equivocada y él explicaba qué es lo que quería decir el proverbio. Cuando dice tal la hija, tal la madre, eso es para el novio, que va a ser el esposo de la hija, porque el novio tiene que ver cómo trata su suegra a su suegro y ahí va a tener una mirada de cómo lo va a tratar su esposa a él. ¿Me explico? ¿Se entiende? Claro. Entonces es un proverbio para que el novio tenga ojo, ¿ah? Porque si él ve cómo su suegra trata a su suegro, así la hija de esa persona lo va a tratar a él cuando se case. Y ahí lo mismo al revés. Hagamos cuenta que es varón. La mujer tiene que mirar cómo trata el papá, su suegro, a su esposa, para que se dé una idea de cómo su futuro esposo lo va a tratar a ella. ¿Entiendes? Entonces, por eso que es complicado y no debe hacerse delante de los hijos adolescentes tener discusiones, porque los hijos ven cómo trata, la hija en este caso ve cómo trata su papá, su mamá, su papá, y cuando ella se case va a hacer lo mismo, porque tuvo el ejemplo. ¿Ya? Lo mismo. Exactamente. Entonces, bueno, cuando son matrimonios, por ejemplo, el marito que él vino del mundo, es un mundo que sus padres todavía creo son católicos, ¿ya? ¿O no? Ahí, ya. Entonces, es un caso es distinto. Es distinto, ¿por qué? Porque ellos no fueron no salió de una familia cristiana. Entonces, él no tuvo quizás, no estoy hablando mal, pero no tuvo un buen ejemplo, por ejemplo, en el caso del papá. Pudo no haber tenido un buen ejemplo. Entonces, cuando entramos en el matrimonio cristiano, las cosas cambian. 100%. 100%. Y esto también lo vimos. ¿Ya? El esposo, que es nueva criatura en el Señor, no agarra y se sienta en la mesa y espera que le sirva. Porque la esposa está todos los días con los hijos. Nosotros tuvimos 4 hijos con mi esposa. 4 hijos. Yo llegaba recansado a la panadería, porque yo en el tiempo trabajaba de panadería y cortaba el pelo. Yo llegaba cansado, reventado de la panadería en Augusto Centro, ahí conocí a Esteban Mancilla, y llegaba a mi casa, me pegaba una duchada y abría la peluquería porque le cortaba varones y niños y a trabajar. Pero yo no me llegaba a sentar. ¿Por qué? Porque yo veía que mi esposa estaba todos los días con la gemela, que era chiquitita, el Esteban también, y yo llegaba y yo solo me atendía. Yo tenía hambre, solo me atendía. Me hacía mi café y esto. Y muchas veces, hasta los días de hoy, lo seguí practicando. Yo cocino, hermano, y aparte que tengo que decirlo, tengo la bendición de que me gusta cocinar. No tengo problema con eso. Hay veces que me duelen las paletas atrás, hermano. Le digo, vieja, ¿sabes qué? Hoy día, olvídate. Y ahí dice, bueno, que tomen té, nomás por listo. No, hoy día no. Pero si no, yo cocino, hermano, yo no tengo problema. Explicaba también veo por ahí tengo 2 cachorritos que entran, son medios peluditos, veo que agarro el aspirador y paso el aspirador. ¿Por qué? Porque mi esposa también trabaja. ¿Ya? También trabaja. Entonces, aunque estemos reventados, no seamos servidos. No seamos servidos. Si de la esposa nada se arrepiente, usted mismo le dice, esposa, ¿me sirve un cafecito, por favor? Listo, lo va a hacer. Pero no que yo me voy a hacer siempre servido, que me atiendan, que esté todo limpio, que está cochino allá, que limpie acá, que porque esto, porque no hiciste comida. No. ¿Por qué? Porque esas cosas generan discusión. ¿O no? Esas cosas generan discusión. Entonces, ¿qué hago yo? Calladito la boca, voy, paso la aspiradora, cocino, ayudo, lo que pueda. ¿Ah? Tiene que haber consenso de parte de los dos. Otra cosa, que no lo vimos la semana y lo voy a decir ahora. Nosotros aprendiendo estas cosas ahora, ¿cierto? El Señor nos muestra cómo debemos hacer. Usted dice, ya pastor, pero ¿dónde dice que yo tengo que pasar la aspiradora o tengo que cocinar en la Biblia? ¿Está implícito en la Biblia? Sí. No literalmente, no directamente, pero sí está implícito en la Biblia. ¿Cuándo?
¿Dónde lo dice? ¿Cómo dice el apóstol Pablo por el Espíritu Santo que tiene que ser el siervo? ¿Amable? Servicial. ¿Qué significa siervo? ¿Que me tengo que dejar servir? ¿Me tengo que hacer servir? Yo me crié en la iglesia, es raro el concepto, no sé qué Biblia tenía, hermano. El pastor, un asiento de terciopelado con tachas de oro ay, que había que llevarlo ahí, el pastor, que no haga. No, hermano. Yo en la iglesia que estaba antes conocí pastores que agarraban la pala y ancianos de 70 años, hermano. Y agarraban la pala, y agarraban el martillo, se había que hacer una iglesia, listo, vamos, entre todos, hermano, en la amor, ¡brum! Y eran flores de ancianos, conocí a un anciano, Juan Carlos Salvador. 14 templos levantó, hermano. Mire lo que hace el Señor. Él levantó 14 templos, no todo el templo, los hermanos que están en el lugar donde estaban, ¿cierto? En distintos lugares de Argentina, todos ayudaban, pero él, la mayor parte lo hizo él. 14 templos. ¿Sabe cuántas panaderías llegó a tener? 14. ¿Quién lo hace eso? El Señor. Pero él nunca se midió. Esto es otra cosa, hermano. Mire, esto es un principio que habla tan hermosamente, hermano, del ser generoso. Porque Dios bendice y da gracia, abunda en gracia espiritual cuando somos generosos. Estoy hablando de los recursos. Directamente, de los recursos. Cuando yo soy generoso con el Señor de mi corazón y después de mi mano que meto al bolsillo, hermano, ese es un principio que Dios le agrada. ¿Me entiende? Y es una muestra de amor también, hermano. Ustedes saben que yo jamás hablo de dinero, pero esto está en la palabra del Señor. ¿Has leído Cornelio? El Cornelio, cuando el apóstol Pedro, el Señor le muestra el lienzo que bajaba con cuadrúpedo y el Señor le dice, Pedro, mata y come, ¿se acuerdan de ese? Tiempo. Primero el ángel, ¿a quién lo visitó? A Cornelio. Él era gentil, era un romano, no era judío. ¿Qué le dijo el ángel? ¿Qué le dijo el ángel? Cornelio, tus limosnas y ofrendas y oraciones han subido y has hallado gracia delante de la presencia del Señor. Entonces, le pongo la contra. Si yo soy tacaño para con el Señor, para con la iglesia, ¿hallaré gracia delante del Señor? Ustedes solo respóndanse, ¿hallaré gracia? Ahora, también se los he enseñado. ¿Debo dar lo que no tengo? No. Negativo. No debe dar lo que no tiene. No. Pero lo que haya prosperado en algún momento, quizás no todo va a ser parejo toda la vida, pero si en algún momento usted vio que prosperó, usted tenía que haber sido generoso ahí. Con el Señor. No con el pastor, porque usted sabe que yo vivo de lo mío. Yo no vivo ni de ofrenda, ni de diezmo, yo no agarro ni uno. Con el Señor. Y de acuerdo a eso, el ángel fue donde Pedro. Te vienen a buscar. Ve con ellos porque yo los he enviado. Hermoso, ¿cierto? Es hermoso esto, hermano. Y también es parte de lo que se debe hacer como familia cristiana. Es parte, hermano, debemos tenerlo en cuenta esto. No decir, tomo todo lo anterior que me enseñó el pastor y esto no me convence mucho, como que no me gusta. Claro, cuando se trata de dinero, hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad. Pero es así. ¿Amén? Bueno, entonces, Mateo 19:4. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos. El Señor Jesús dijo esto, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Miren lo que sigue después. Le dijeron, ¿por qué pues entonces Moisés nos mandó a dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Ya? Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer,
salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Se dan cuenta? Entonces acá el Señor deja clarito lo importante del matrimonio, ¿verdad? Que no es para separarse, ¿ya? Ahora, cuando los matrimonios están en el Señor y participan de las enseñanzas de la palabra y participan de esto que estamos viviendo ahora, que estamos aprendiendo ahora, y a pesar de todo lo que están aprendiendo según la base bíblica, no lo aplican en su hogar, muchas veces, y lo he visto por testimonio en otras iglesias, ¿verdad? Terminan separándose igual. Porque el pastor no puede obligar ni a la mujer ni al varón a seguir con la pareja. Terminan separándose igual. Pero eso ya depende del matrimonio. No porque no se les enseñó, no porque no se les aconsejó, no porque no se les amó, no se les prestó atención, no, sino que porque ellos no aplicaron lo que se les enseñó. Amados hermanos, vamos a dejar hasta acá.